Buenas a todos, vamos a continuar con los tutoriales o con la elaboración de ejercicios que están mencionados en los videos correspondientes a reiteraciones. ¿Ya? En estas reiteraciones tenemos ejercicios proporcionados para las instrucciones mientras, repetir, hasta y para. Entonces, si vamos en orden, vamos a ir resolviendo dependiendo de cuál sea. El primer enunciado va a ser de mientras, que dice: crear un programa que pida al usuario una contraseña de forma repetitiva, mientras que no introduzca un 2, 3, 4, que es la contraseña. Cuando finalmente escriba la contraseña correcta, se le dirá bienvenido y terminará el programa. Entonces, lo que tenemos que hacer es solicitar una contraseña al usuario y obviamente dar las indicaciones correspondientes. Dice que se repita mientras no se introduzca la contraseña correcta. Entonces necesitamos que este proceso ocurra siempre y cuando no se seleccione estos 4 dígitos. Y cuando finalmente se escribe la contraseña correcta, debe decir bienvenidos y finalizar el programa. Entonces ahora abrimos nuestro PCIN y vamos al algoritmo. Aquí, si se fijan, ya tengo el enunciado para poder empezar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir y le vamos a poner de nombre a la variable cont como número. Entonces ya tenemos nuestra contraseña, que es una variable que se va a almacenar y que se va a volver a preguntar siempre y cuando no se cumpla. Entonces la cuestión es esta: mientras es un tipo de instrucción que mientras ocurra la condición se va a seguir repitiendo. En otras palabras, trabaja con el verdadero. Entonces la condición que se evalúe, si es verdadera, se va a repetir una y otra vez, y si es falso, va a finalizar. Entonces vamos a ver la entrada primero. Entonces la entrada dice que es la contraseña. Vamos a escribir: ingrese una contraseña de 4 dígitos. Esto no lo indica el programa, pero lo vamos a hacer para poder delimitar un poco la variedad de contraseñas que se pueden ingresar, como una instrucción más selectiva, más acotada. Entonces luego vamos a leer la contraseña, y la contraseña va a ser cont y listo. Vamos a avalarnos de nuestros comandos que nos proporciona nuestro programa y vamos a utilizar mientras. Dice que mientras la expresión lógica sea verdadera, se va a hacer una secuencia de acciones, y si no ocurre eso, o sea, si la expresión lógica no es verdadera, o sea, la condición, va a ocurrir otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Necesitamos que la contraseña correcta sea 1, 2, 3, 4, y si eso ocurre, si esa contraseña se inscribe, entonces necesitamos que diga bienvenido. Si no ocurre, entonces tiene que repetirse la solicitud de datos. Obviamente no podemos volver aquí, sino que vamos a ingresar esto aquí. Entonces vamos a poner esto en la secuencia de acciones. Entonces, mientras la expresión lógica ocurre, se va a volver a solicitar los mismos datos, y cuando deje de ocurrir, entonces va a finalizar y va a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la expresión lógica que nos sirve ahora? Si ponemos que la contraseña sea igual a un 2, 3, 4, el programa va a interpretar que si eso ocurre, se tiene que volver a hacer la pregunta. Entonces estaría ocurriendo lo inverso a lo que el enunciado te está pidiendo. Tú necesitas que cuando se introduzca esa contraseña deje de repetirse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a avalar del conector contrario a igual, que es diferente. Entonces, mientras la contraseña sea diferente, esas 2 flechas significa diferente, o sea, que no esté incluido en eso,
a 1, 2, 3, 4, entonces se va a seguir repitiendo. Y luego tenemos la salida. Dice que cuando se cumple esta condición, se debe escribir, se debe mostrar en la pantalla bienvenido. Y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer y finalizar el programa. Entonces ahora lo vamos a proceder a probar. Vamos a introducir y vamos, por ejemplo, a ingresar un 4, 5, 7. Listo. Ingresamos 4 dígitos y me va a volver a solicitar. Y cuando ingresamos 1, 2, 3, 4, va a finalizar y va a darme el bienvenido. Entonces, si se fijan, es una condición que cuando es verdadero se repite y cuando es falso se finaliza. Y listo, ya con esto tenemos nuestro primer programa simple. Vamos a copiar y lo vamos a pegar debajo de esto. Listo. Bueno, entonces ahora que ya terminamos el primer ejercicio, vamos a continuar con el segundo ejercicio, que nos indica que hay que hacer, o sea, haz un programa que permita calcular la suma de pares de números. Pedirá 2 números al usuario y mostrará su suma, volviendo a repetir hasta que ambos números inclusivos sean 0. Entonces ya tenemos nuestra, si lo analizamos, podemos encontrar nuestra entrada, que son los 2 números que se van a solicitar al usuario. Y nos pide que mostremos cada vez que se ingresan esos 2 números la suma. También nos indica que mientras ambos números no sean 0, el programa debe volver a solicitar otros 2 números y volver a sumar esos 2 números hasta que esta condición ocurra. Entonces ahora vamos a PCIN y lo que vamos a hacer es, primero que todo, definir nuestras variables. Como dijimos, vamos a mostrar la suma, entonces necesitamos una variable para almacenar nuestra suma. Y como nos dice ahí que hay que ingresar 2 números, hay que crear una variable para cada número. Num1, num2, sum como real. ¿Por qué real? Porque sirve para almacenar cualquier tipo de número en caso de que el usuario quiera digitar, por ejemplo, números decimales. Y le vamos a dar una mayor ampliedad al programa en sí mismo. Y luego iniciamos. Se dice que se va a solicitar al usuario 2 números. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir ingrese primer número. Y vamos a leer el num1. Luego vamos a ingresar el segundo. Escribir ingrese el segundo número. Y vamos a leer el número 2. Luego nos indica que vamos a sumar esos 2 números y tenemos que presentar el resultado al usuario. Entonces vamos a sum, le vamos a asignar, que este es el símbolo de asignar, el valor de num1 más num2. Entonces con esto lo que hacemos es que a la variable sum, que es para sumar, le vamos a asignar, que se representa con esta flecha, el valor del número 1 sumado al valor del número 2. Y luego vamos a escribir la suma de ambos números es, y le vamos a ingresar aquí sum. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a escribir este texto primero y luego, pegado a este texto, luego de esto, o sea, desde aquí en adelante va a escribir el número que tenga la variable suma. Entonces escribir nos sirve para escribir simultáneamente o mostrar simultáneamente una cadena de caracteres, que son las palabras, y un número o una variable que es suma. Y luego necesitamos continuar con las condiciones. Nos dice que necesita volver a repetir hasta que ambos números sean 0. Entonces vamos a ingresar el comando mientras. Como se va a repetir todo siempre y cuando no se ingrese 0, vamos a copiar todo esto, que es todo lo que se va a repetir, y lo vamos a incluir en la secuencia de acciones. Entonces cada vez que la condición se cumpla, se va a volver a repetir todo el proceso.
y luego hay que evaluar cuál es la expresión lógica que se ingresa. Luego de algunas pruebas comprobé que la expresión lógica de mientras no está funcionando con la interfaz o la palabra lógica y, que en realidad sirve para verificar más de una condición. Pero siempre hay opciones. En este caso podemos evaluar sum, ¿ya? Porque sabemos que si ambos números introducidos son 0, la suma de ambos va a dar 0. Entonces si esta condición va a ser única, si alguno de los dos números no es 0, entonces no va a dar el resultado 0. Entonces vamos a evaluar sum como distinto a 0. Entonces cuando ambos números sean 0, la suma va a dar 0 y la repetición va a frenarse ahí. Entonces, ¿y por qué pusimos esto afuera? Porque lo que queremos es que se soliciten los números por lo menos una vez, y luego de eso se evalúe si es que se quiere seguir ingresando números, y luego volver a repetir y volver a evaluar, y luego finalizar el algoritmo. Entonces ahora si probamos el programa, vamos a ingresar un primer número que va a ser 1, un segundo número que va a ser 2, y me va a dar el resultado que es 3, y me va a volver a solicitar otro número. 1, 1, me va a volver a solicitar otro número y me va a dar la suma. 0 y 1, y me va a dar el resultado y me va a solicitar de nuevo. Ingreso 0 y luego ingreso 0, me va a salir el resultado de esa suma, que va a ser 0, y va a finalizar el programa. Y listo, ya con esto conseguimos desarrollar el segundo ejercicio de mientras. Vamos a copiar y lo vamos a guardar aquí. Listo. Entonces, continuando con nuestras instrucciones reiterativas, vamos a ir a repetir hasta. Es un comando más simple y fácil de usar. Se utiliza netamente para hacer repeticiones de un proceso una y otra vez hasta que se cumpla una condición. Por eso se llama repetir hasta. ¿Hasta qué? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Dice crear un programa que pida al usuario ingresar números y los sume hasta que el usuario ingrese 0. Debe mostrar el resultado final de la suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a ingresar un número, otro número, otro número. A diferencia de anterior que se ingresaban de a 2, este se va a ingresar de a 1 hasta que el usuario ingrese 0 y nos tiene que mostrar el resultado final. Entonces, vamos a ir evaluando la entrada. Entonces nos dice que pida al usuario números, ¿ya? Entonces significa que nuestra entrada va a ser los números. Se va a sumar y que debe mostrar el resultado final de la suma. Entonces el proceso es sumar, ¿ya? Y la salida va a ser el resultado de la suma. Entonces vamos a ir al programa PSIN y vamos aquí, ya tengo listo el enunciado y vamos a realizarlo. Entonces necesitamos definir número, num y suma, porque es el valor de salida, suma, como real. Nuevamente vamos con esto de los reales para ampliar la gama y permitir al usuario inclusive el número que se le ocurra. Lo primero que hacer, vamos a dar la instrucción ingrese un número para sumar, ingrese 0 para finalizar. Entonces le damos una instrucción más avanzada al usuario. Ya estamos dando condiciones. Entonces le estamos diciendo que puede ingresar cualquier número para sumar y que cuando ingrese 0 se va a finalizar este proceso. Entonces vamos a leer num. Entonces ya leímos. Lo primero que vamos a hacer es definir sum como 0. Al ser un sumador, necesita estar iniciado en 0 porque no queremos que adquiera valores raros si no inicia en 0. 0 es un valor neutro y siempre va a iniciar ahí bien. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Luego que se sume
sum más num. Listo. Ya, eso es lo que queremos hacer. Eso es todo nuestro proceso. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar un número y sumarlo. Ingresar un número y sumarlo. Ingresar un número y sumarlo. Ingresar un número y sumarlo hasta que el usuario ingrese 0. Ahora, repetir tiene una estructura distinta mientras. Repetir inicia con repetir, sin una condición. Simplemente repetir. Y al final se evalúa la condición. Entonces, si esta condición es verdadera, que es la expresión lógica, el programa va a finalizar. Entonces, la secuencia de órdenes se realiza desde repetir y no, a diferencia de mientras, no es necesario iniciar haciendo la ejecución del programa desde fuera y luego iniciando adentro. Entonces vamos a copiar todo esto que es nuestro proceso y lo vamos a pegar en la secuencia de acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El programa funciona así. Si se fijan, tiene una estructura más simple que mientras. Entonces se va a repetir todo este proceso, que es ingresar número y sumar, ingresar número y sumar, ingresar número y sumar, y hasta que la expresión lógica lo indique, que es num igual a 0. Entonces, esta, a diferencia de mientras, finaliza con un verdadero, mientras finaliza con un falso. Entonces, luego, ¿qué queremos? Escribir el resultado de la suma de números es sum. Listo, y ahí vamos a presentar el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iniciamos sumador como 0 para que cada vez que se añada el número no afecte el resultado, y cada vez que se lea el número se va a iniciar aquí y se va a finalizar si es que el valor del número es 0. Entonces vamos a ejecutar. Dice ingrese, nos indica que ingresemos un número para realizar la suma y se ingresa el valor 0 para finalizar. Entonces lo que hacemos es ingresar un número, otro número, otro número, otro número, otro número, otro número, y luego podemos, ya quiero finalizar, voy a ingresar 0, pum, y me va a entregar el resultado, que es 21. Podría perfectamente iniciar finalizando el programa en el caso de que lo abrí y ya no quiero hacer nada. En realidad simplemente ingreso 0 y el resultado que me va a mostrar es 0. Listo, no hay más que hacer con este programa. La interfaz es simple y, si se fijan, es menos trabajo que con mientras, y hacen las mismas funciones. Perfectamente pueden trabajar de las dos formas. Entonces ahora copiamos esto y lo almacenamos. Copiar. Bueno, ahora continuando, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es crear un programa que muestre los números pares desde el 2 hasta el 100. Entonces, ¿esto qué significa? Que el programa va a mostrar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 hasta que llegue al número 100 y tiene que finalizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que necesitamos evaluar aquí es, vamos al programa, y es que dice que crear un programa que muestre, no dice entrada. Entonces nosotros no tenemos que ingresar nada con un leer, simplemente es definir los valores. ¿Cómo hacemos esto? Es simple. Vamos nuevamente con nuestra función repetir y listo. Tenemos dos métodos. Uno de ellos es con una variable, que es el más práctico, y el otro método es un poco más intrincado, pero vamos a trabajar con el primero. Entonces vamos a definir num como número. Este lo vamos a limitar un poco para que sea número, y entonces lo que vamos a hacer es que la secuencia lógica de acciones sea iniciada desde que el num
le asignamos el valor 2. Entonces cuando iniciemos la secuencia va a escribir num, y luego de escribir el número, o sea presentar el número, le vamos a num a asignar el valor de sí mismo más 2. Entonces va a aumentarse en 2. Entonces si ya se escribió como 2 la primera vez, va a volver a repetir, va a aumentarse en 2, o sea, va a transformarse en 4 y va a volver a repetir. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que num sea mayor a 100. Entonces en el momento en que num sea mayor de 100, se va a dejar de repetir y luego ya finaliza el programa. Entonces vamos a probar esto. Este es uno de los métodos. Entonces si se fijan, el programa directamente escribió todos los valores desde el 2 de par en par hasta el número 100 y finalizó. ¿Qué es lo que pasó? Hay otra forma. La otra forma, vamos a copiar primero esto, vamos a pegar aquí, y es que el num lo iniciemos en 0 y aquí le sumamos a num antes de escribirlos el valor. Entonces va a iniciar con 0, ingresa, ya se le suma 2 y ya va a salir con valor 2. Entonces aquí la condición va a variar y en vez de ser mayor va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esto sume 98, este ya sea 98, se le van a sumar 2, va a quedar 100, va a escribir 100 y va a finalizar. El anterior suma 100 y vuelve a repetir, y ahí después de eso suma más de eso y ahí finaliza. Entonces este también va a lograr el mismo resultado, desde el 2 hasta el 100. Ambos son completamente válidos, sino que son perspectivas un poco variantes desde del mismo ejercicio. Vamos a ponerle retos. Listo. Y ya con eso finalizamos los ejercicios de repetir. Luego vamos con para, a diferencia de sus dos anteriores instrucciones cíclicas, sus dos hermanas, por decirlo así, es una secuencia limitada, o sea, está definida desde principio a fin. Para es una instrucción que inicia y finaliza con una cantidad determinada de veces, ¿ya? No es como mientras y repetir, que pueden finalizar en cualquier momento o pueden durar infinitas veces hasta que se le ocurra uno finalizar. Entonces ahora lo vamos a mostrar con el primer ejercicio, que nos dice crear un programa que escriba los números del 5 al 15, ambos incluidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al ejemplo 5 y va a ser crear un programa del 5. Ya, vamos a introducir nuestra variable para. Entonces vamos a estar aquí. Para tiene muchos espacios para poder completar y para poder interpretar. El primero de ellos es la variable numérica, que en realidad es una variable cualquiera, ¿ya? Uno puede definirla y generalmente se utiliza el valor i, x, n, lo que sea. Es como una variable normal. Es como así, este comando es como asignar una variable normal, como si lo hicieras aquí, n num flecha 2, así. Eso es lo mismo. Entonces aquí le vamos a dar un valor y que va a ser i. Y el valor inicial de i, como dice ahí, dice que iniciemos en 5 y terminemos en 15. Vamos a iniciar en 5. Ya, valor final es cuando termina el para, o sea, cuando deje de realizar repetición. Lo que pasa es que i funciona como un contador que inicia en 5 y termina en el valor final. Entonces este valor final va a ser 15. Con paso. Con paso es cómo va avanzando el contador. Si le ponemos con paso 1, va a avanzar de 1 en 1, o sea 5, 6, 7, 8. Si le ponemos con paso 2, va a avanzar de 2 en 2, entonces 5, 7, 9, 11. Y si le ponemos con paso 3, va a avanzar de 3 en 3, entonces va a ser 5, 8, 11 y así sucesivamente. Entonces este valor de aquí
significa cuánto va a ser el paso. ¿Ya? Si ponemos 1, va a ser un contador normal, sucesivo, 1, 1. Pero la ventaja que tiene el para es que uno puede borrar esto y va a funcionar igual como si le pusiéramos con paso 1, que es lo que voy a demostrarles ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos escribir los números. Solamente queremos escribir los números del 5 al 15. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Escribir y listo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Escribir y es un contador que está inverso de esto. Entonces, cada vez que adquiera un valor distinto, va a volver a escribirse y va a cambiar un tanto. Entonces, aquí, ¿qué nos ahorramos? El tener que utilizar un contador como los ejercicios anteriores, ir sumándoles. Simplemente escribimos el valor y ya está. Vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Perdón, como en todo programa, esto también depende de la configuración de su PCI. Ya hay variables más restringidas que otras, pero en este caso necesitamos definir hasta ahí. ¿Ya? Entonces ya definimos y como un número. Entonces ahora lo ejecutamos y lo vamos a probar. Si se fijan, y empezó en 5, pasó a 6, 7, 8 hasta 15 y luego mostró todo sin tener que hacer esos procesos intrincados como los anteriores, como mientras y en repetir, donde hay que crear un contador. Este los crea internamente, es parte de la estructura del programa. Y listo, finalizó el programa, ya tenemos nuestro resultado. Copiamos y lo pegamos aquí. Vamos con el siguiente. Dice, crea un programa que escriba los múltiplos de 3 desde el 3 hasta el 30 usando un paso tamaño 3. Aquí nos dieron una pista. No nos piden ingreso, pero nos dicen que tenemos que mostrar de salida de 3 en 3 hasta el 30. Entonces los múltiplos de 3 va a ser la misma idea que ahora, con un para, pero esta vez sí vamos a utilizar con paso de. Con paso. Entonces la variable nuevamente vamos a usar una variable cualquiera. Esta vez le vamos a poner valor n. La vamos a definir n como número. Listo. Así ya la definimos. El valor inicial va a ser 3 porque queremos los múltiplos de 3. ¿Cuándo va a finalizar? Cuando sea 30. Entonces si lo pusiera aquí sin esto, me avanzaría de 1 en 1 y me contaría desde el 3 hasta el 30, cosa que no quiero. Yo quiero de 3 en 3. Entonces aquí pongo con paso 3. Y luego aquí en la secuencia de acciones vamos a escribir n. Entonces cada vez que avance esto va a ir escribiendo. Entonces ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Cómo el contador va avanzando, ya con paso 3. Entonces si lo ejecutamos, no solo está haciendo los múltiplos, sino que está escribiendo el contador. Entonces el contador avanza como 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 hasta el 30. Y así sirve. Entonces uno puede hacer con varios pasos, con 2, 3, con el número que uno se le ocurra. Sirve mucho para poder saltar o para hacer múltiplos o para cualquier cosa. Y finalizamos y ya tenemos nuestro siguiente algoritmo. Si se fijan, para es uno de los más lógicos de todos los comandos. Este es simplemente un contador que repite la cantidad de veces determinada. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Indica crear un programa que escriba la tabla multiplicadora del 5 desde el 5 por 0, que es igual a 0, hasta el 5 por 10, que es igual a 50. Entonces aquí ya vamos a utilizar nuevamente es el para, y nuevamente vamos a definir la variable. Le vamos a poner de variable t por tabla como número. Entonces t va a iniciar con 5. Perdón. T va a iniciar con 1 y va a terminar con 10. No, con 0 quiero que inicie, porque nos pide la tabla desde el 0 hasta la tabla del 10. Entonces, ¿por qué vamos a iniciar así? Simple. Tenemos
probablemente dos opciones para poder desarrollar esto, ¿ya? Y las vamos a ejecutar las dos. La primera opción es utilizar el compaso. No, la primera opción va a ser hacerlo de la forma básica, o sea, como nos enseñaron las tablas de multiplicar. Vamos a eliminar el compaso porque creo que avance uno no. Entonces vamos a la secuencia de acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribir. ¿Qué es lo que pasa? Escribir no solo te permite escribir variables, números literales o palabras entre comillas, sino que más encima también permite desarrollar ejercicios. Entonces perfectamente uno podría en el escribir poner t por 5. Perdón, t por 5. Entonces podemos poner así y podemos poner antes de esto la tabla. Vamos a poner t, por 5 es igual paréntesis, coma. Entonces aquí este valor anterior al 5, al por 5, va a adquirir esto y este va a darme el resultado. Entonces lo ejecutamos y me va a mostrar que el 0 por 5 me da 0, 1 por 5 me da 5, 2 por 5 me da 10, hasta el 10 por 5 que me da 50. Este es un método, ¿ya? Este es un método para poder llegar al resultado. Listo. Lo vamos a guardar, copiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí esta es la variable que ir cambiando el número, entonces me la va escribiendo ahí y va a verse más estéticamente bonito. Entonces lo vamos a almacenar. Listo. ¿Cuál es la otra? El otro método es utilizar el compaso. Entonces probamos esto y de nuevo usamos el par. Nuevamente vamos a definir la variable como t, nada más que esta va a iniciar en 0 y va a terminar en 50, porque ya sabemos cuáles son los valores mínimos y máximos, 0 y 50, y compaso 5. Entonces solamente me va a avanzar desde el 0 al 5 al 10 y así, que son todos los resultados que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos poner el resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir solamente los resultados en este caso. Escribir t. Entonces, estos son todos los múltiplos del 5. Entonces, si yo por ejemplo le pongo así, me va a mostrar 0, 5, 10 hasta 50, que son todos los resultados del 5 por 0, 5 por 1, 5 por 1. Pero el problema es que no me permite ver, visualizar el por cuánto se está multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Crear una nueva variable, la vamos a llamar m, que es de multiplicador. Entonces m va a adquirir el valor de t dividido en 5 y finaliza. Entonces podemos escribir aquí m, por 5 es igual a t. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? M va a adquirir el valor del t en el momento y lo va a dividir por 5. ¿Con qué fin? Con el fin de que me dé este número de acá, por el cual se está multiplicando el 5. Entonces aquí el número por 5 me va a dar tal resultado. Entonces yo al ejecutarlo me va a mostrar que 0 por 5 es 0, 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10 y así hasta sucesivamente hasta el 50. Y es otra forma de llegar al mismo resultado, y con una interfaz bonita y estética y entendible. Y listo, ya tenemos nuestro segundo ejercicio. Y con esto
finalizamos toda la serie de ejercicios para que desarrollamos en nuestros, como sugerencia en nuestro manual. Se sugiere que se realicen mucho más ejercicios que esto, ¿ya? Estos son simplemente para que los que hayan practicado en los ejercicios anteriores vean cuáles son posibles respuestas o cuáles son sus posibles errores. Incluso les vamos a dejar estos documentos como PDF en el enlace del video para que los puedan descargar y visualizar en sus casas sin problemas. Muchas gracias por vernos y sigan practicando siempre. Adiós.